El Espíritu Santo, que es Dios, nos ha permitido renovar entendimiento juntos con el capítulo 8 de la carta que Pablo le escribió a los romanos, mostrándonos el tremendo beneficio que nos hizo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, cuando le dice a sus discípulos que al él partir enviaría al Espíritu de verdad, al Consolador, al Espíritu Santo, promesa que cumple en Hechos capítulo 2 cuando desciende sobre los discípulos el Espíritu Santo y ha permanecido durante todas estas generaciones y edades y estará hasta que el Señor Jesucristo retorne. Y entonces hemos podido iniciar a comprender que el Espíritu Santo es la persona con la cual debemos tener íntima comunión, ya que Él es quien nos revela a la persona de Cristo Jesús, que es Dios, enviado por el Padre, que es Dios. Decíamos la vez pasada, en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablamos acerca del propósito de Dios. El propósito de Dios es eterno. Es superior inclusive al tiempo que nosotros tenemos. Y seguirá hacia la eternidad, porque ese anhelo que hay en el corazón de Dios de tener un pueblo santo para sí, supera todo querer o quehacer humano, aún sus errores. El pecado originado en el jardín del Edén produce la caída, pero eso no alteró el propósito de Dios. Él hace provisión y entonces el asunto de la redención ya lo hemos visto, porque es la labor que el Señor Jesús realiza en la obra de la cruz del Gólgota, en la cual al derramar su sangre preciosa nos ubica nuevamente en el camino que habíamos perdido y nos coloca a la altura de Dios para proseguir hacia ese propósito que Dios tiene. También hablamos acerca de que Dios hizo provisión en Cristo Jesús para que le conociéramos aún sin haber caído. Y entonces ya no hablamos de la obra de la cruz del Gólgota que nos redime del hecho caída, sino que hablamos del camino de la cruz a la cual el Señor mismo se refiere cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y continúe en pos de mí. Y si usted y yo miramos allá en el Evangelio, cuando el Señor Jesús pronuncia esas palabras, Él se estaba refiriendo a una serie de cosas, digámoslo así, entre comillas, buenas que el ser humano puede desplegar. Porque, por ejemplo, dice: aquel que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Aquel que ame a sus hijos o a sus hijas o a su esposo o a su esposa más que a mí no es digno de mí.
Inclusive aquel que ame su propia vida más que a mí no es digno de mí. Miremos bien y démonos cuenta de que eso que acaba de enumerar el Señor no son cosas malas. No se está refiriendo a las obras pecaminosas de la carne caída, del ser humano que se aventura en el pecado y en sus pecados. Está refiriéndose a cosas nobles. Y entonces eso nos lleva a pensar que necesitábamos aún conocer del Señor Jesús, así no hubiésemos caído, porque Él entonces nos traza el camino para poder agradar al Padre, que en últimas es a lo que nos estamos refiriendo como pueblo santo que Él levanta en su propósito. En fin, pero debo avanzar. Si usted desea que hablemos un poco más de esto y nos enriquezcamos, tanto con la renovación de entendimiento que Dios a ti te ha dado, invíteme a un cafecito cuando se pueda salir otra vez y hablamos serios de esto. Sin embargo, avancemos un poco en el capítulo 8. En este capítulo 8, ya teniendo claro el propósito de Dios, Pablo se hace una pregunta de descanso y de ascenso al mismo tiempo. El versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Es decir, al propósito, al que hemos sido llamados los que amamos a Dios en Cristo Jesús, y que hemos sido llamados, que hemos sido justificados, que hemos sido glorificados, porque puedes mirar que en el versículo 30, parte C, dice: a estos también glorificó. Es que la labor de Dios ya está terminada en Cristo Jesús. Nosotros, seres temporales, humanos temporales, pues que nacemos, crecemos, maduramos y morimos. Cuando llegamos a no ser rebeldes a ese llamado celestial de la reconciliación del Padre en Cristo Jesús, pues para nosotros es un inicio, pero resulta que en Cristo Jesús las cosas ya están acabadas. Por eso dice, también glorificó. Toda la obra de Dios ya está realizada en la persona de Cristo Jesús. No le hace falta absolutamente nada, todo está hecho. Entonces Pablo, basado en todo esto que hemos visto desde el versículo 1 de este capítulo 8, y que haríamos muy bien en afianzarlo con la lectura completa de toda la carta a los Romanos, lanza esta pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, vuelve y pregunta, ¿quién contra nosotros? Entonces ahora el apóstol Pablo nos va a iluminar diciéndonos que nada ni nadie puede trastornar, trastocar, modar o hacerle cambiar a Dios en su voluntad en cuanto a su propósito, e inclusive en cuanto a nuestra salvación misma. Nada podrá, ni nadie podrá ganar contra el propósito que Dios ha establecido en la persona de Cristo Jesús. Tan sobrado esto es que en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice textualmente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante. El Señor Jesús no esperó a que cambiáramos. El Señor Jesús no esperó a que dejásemos de pecar, si eso fuese posible, para poder venir a entregarse en esa función de agradar al Padre. No, lo hizo aún estando nosotros sumidos como raza humana en la pecaminosidad de la caída. Este versículo entonces nos puede mostrar la buena voluntad que siempre proviene de Dios. Con razón dice la misma Escritura que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto procede de Él. Pero no quiere dejarnos espacio a ninguna duda el apóstol Pablo cuando hace estas dos preguntas. La primera es: ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, y ahí viene la segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? Y dice lo siguiente, mire, lo que vamos a ver a continuación es de mucho quilataje. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo me está recordando, guiado por el Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Que es que el Padre no se quedó con nada, sino que lo entregó todo al entregar a su Hijo. Se está refiriendo a que Dios no es como el ser humano para decir mentiras o para arrepentirse o para entregar a medias. Él no se queda con nada. Frente a este propósito, Pablo nos recuerda que nuestro Padre Celestial no escatimó, no fue avaro. Él entregó a su propio Hijo con mayúscula por nosotros, hablando en esta situación específica de la redención que abordamos en la temporalidad del hombre caído. Y entonces, Pablo sigue avanzando con preguntas que nos llevan a afianzarnos en nuestra fe. Por eso dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El versículo completo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Es decir, si no nos negó lo enorme, el grueso del asunto, que es a su propio Hijo, eso nos garantiza que nos dará también todo lo demás que hay en su ágape o en su amor, porque recuerda que esta es una, permítame usar la palabra, negociación de ágape, de amor. El ágape es ese amor incondicional del Padre, entregándolo absolutamente todo sin esperar nada a cambio. Eso se llama sobradez celestial e hidalguía divina. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entonces en el versículo 33 Pablo empieza a hablar de ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y empieza a descartar. Quiero recalcar más sobre este punto. Ojo, más que convencer a los demás con estos argumentos, nosotros, en medio de una discusión o en medio de una defensa de nuestra fe, es afianzarnos nosotros mismos sobre esta verdad. Es sobre esta base de que fue Dios el propiciador de todo. Y como Dios es el propiciador y el iniciador de esta relación, ya nada ni nadie nos puede acusar. Nada ni nadie. Es decir, una vez nosotros somos absueltos en la persona de Cristo Jesús, ya nadie nos puede volver a condenar, porque es que el pago del Padre no fue por cuotas o un fiado. Fue un pago absoluto y de una vez y para siempre. Cosa que nos lleva por encima del antiguo pacto, en el cual las cosas no podían ser de esta manera por la insuficiencia misma de los sacrificios que allí se ofrecían en el antiguo pacto. Vale recordar, de machos o de animales sanos, sí, puros, sí, pero insuficientes por ser criaturas, con una sangre que cubría, mas no que quitaba. Entonces, la acusación, la condenación que había en nuestras conciencias y además podía exhibirse a través de los mandamientos del antiguo pacto, nos ha Dios libertado de todo eso y liberado en la persona de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita, escuche bien, el pecado del mundo. Entonces, en últimas, como en Romanos 3:23 se nos dice, toda la raza humana fue destituida y condenada.
Pero inmediatamente Pablo agrega en el 3:24 que gratuitamente fuimos justificados. Este versículo 33 del capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces volvamos a mirar un poquito. ¿Cómo así que escogidos de Dios? Es escogidos de Dios en Cristo Jesús, aquellos que aceptaron la invitación de Dios a reconciliación con Él, que ahora somos objeto de su amor. Y como ya dijo el versículo 28, y Dios es el objeto de nuestro amor. Lo repito, nosotros somos el objeto del amor ágape del Padre, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el objeto de nuestro amor, de nuestro ágape constante. Y los podemos agapar gracias a que ellos nos agaparon primero. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y entonces Pablo comienza desde arriba, desde bien alto. Pensemos pues, ¿será que Dios nos puede acusar? Evidentemente sí. Sin embargo, a los que en Cristo Jesús, al aceptar la invitación del Padre a reconciliación, se han hecho hijos e hijas de Dios, ni Dios mismo puede acusarlos porque Dios mismo fue el que los justificó. Dios siendo el que puede acusar, ante ese argumento que alguna mente desprevenida o maliciosa pueda decir, sí, pero es que Dios, resulta que Dios mismo nos responde a través de este capítulo diciéndonos que no, que el mismo Dios fue el que nos justificó por darnos la provisión de poder tener fe en la persona de Cristo Jesús. Entonces, Pablo comienza desde bien arriba y dice, no, Dios no nos podrá acusar, hablando del Padre. Bueno, podrá decir otro. Y entonces el Señor Jesús, como dijo que Él no nos podrá acusar. Por eso dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Será que Cristo entonces se va a levantar como acusador nuestro y nos va a condenar? No. Porque ya nos dijo en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien, ¿sabe qué significa ninguna en hebreo? Significa ninguna. ¿Sabe qué significa ninguna en griego? Significa ninguna. ¿Sabe qué significa ninguna en arameo? Significa ninguna. ¿Sabe qué significa ninguna en cualquier idioma o dialecto en todas las edades sobre la faz de la tierra? Significa ninguna, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice en el mismo versículo 34, Cristo es el que murió. Es una aseveración. Es más, cuando todavía éramos sus enemigos, como dice Romanos 5:10. No fue que Dios, el Señor Jesús, vino a no condenarnos después de que le amamos. No, nos amó, escuche bien, y nos recuperó cuando aún éramos sus enemigos. Esto es maravilloso. Soberanamente maravilloso, solo puede provenir de quien lo puede hacer, de Dios mismo. Más aún, dice Pablo, porque recuerde que Él nos muestra su amor muriendo. Pero Pablo dice, más aún, el que también resucitó. Ese resucitó cobró una fuerza tremenda, porque si no nos condenó al morir, menos nos va a condenar al resucitar. Porque precisamente murió para no condenarnos y al resucitar, entonces tampoco va a venir a decir, pero es que se me olvidó esta cuentecita, No, Señor. Esto te sirve también mucho para mirar de quién te rodeas. Porque hay personas que ni saben en qué pacto se encuentran. Frente a una persona que en Cristo Jesús ha sido reconciliada con el Padre por la obra gloriosa del Espíritu Santo, si el Padre no me condena, si el Señor Jesús, que es el Cristo, no me condena, si el Espíritu Santo, que es el que me está iluminando esta revelación, no me condena, en el capítulo 8, ¿quién es entonces de ahí para abajo quien me pueda condenar?
porque hay personas que tienen una memoria y una capacidad histórica tremenda, y entonces ante una situación te van a arrinconar contra la pared y allá en el rincón te dicen: acuérdese lo que usted hizo en 1932, recuerde lo que usted hizo el año pasado, recuerde lo que usted hizo hace 2 meses, recuerde lo que usted hizo hace 2 horas. Hombre, pero resulta que si yo de manera pusilánime he decidido no renovar entendimiento, entonces el régimen de la culpa me vendrá a saquear la fe y permitirá que esos comentarios vengan, y entonces uno mismo se deja robar ante la acusación por falta de renovación de entendimiento, y entonces va a perder la paz y va a vivir en condenación. Hombre, por lo menos grabémonos el 8:1 de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eso me autoriza a vivir una vida licenciosa? Ay, no me haga repetir eso. Usted sabe que no. Ya Romanos capítulo 6 nos dijo que no. Dice: más aún el que también resucitó, o sea, el Señor Jesús, el que además está a la diestra de Dios. Y aquí viene otro golazo que el Espíritu Santo nos permite observar en primera fila de la obra de Cristo Jesús. Y es que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios. Ahí nos lo dejó, por ejemplo, el libro de Hechos, cuando Esteban dice: veo y vio el trono, al Padre en el trono y al Señor Jesús a su diestra. ¿Para qué está el Señor Jesús ahí a su diestra? Ya el apóstol Juan nos dijo que está sentado como abogado. Está a la diestra del Padre como abogado. Tremendo abogado tenemos. Él escogió ser abogado y no juez, el Señor Jesús. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. La carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, nos recuerda el beneficio de tener un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo es el Señor Jesús, pues vive para siempre para interceder por ellos, dice textualmente. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos, eso no quiere decir que no seamos trillados por las pruebas que sobrevienen a la humanidad. Hombre, ya nos dijo el 8:28 de este mismo capítulo que no, que siempre vamos a estar expuestos a pruebas, a debilidades, a dificultades. Pero lo que sí quiere decir, escuche bien, es que la salvación por parte de Dios, el Padre, al entregarla en Cristo Jesús y al ser activada por la persona del Espíritu Santo, es y está segura. Nada ni nadie la puede tocar. Y además, el Señor Jesús es intercesor. En una de sus facetas de la resurrección y de la ascensión y del estar sentado a la diestra del Padre, es que intercede por nosotros. Bueno, entonces Pablo ya aclara acerca de esta primera pregunta. ¿Quién acusará? Ya nos respondió. Hay una segunda pregunta. ¿Quién condenará? Ya nos respondió. Ahora va a preguntar, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Podría decirte en 3 palabras, ¿quién? Ahí van. Nadie, nadie, nadie. Ya nos referimos al Padre y al Hijo, pero ahora miremos lo que hace Pablo al desglosar a continuación una serie de cosas. Nada, nada, nada. Ninguna de ellas nos va a separar del amor de Cristo. Ojo pues, el arnés que nos sostiene es el amor de Cristo. ¿Quién nos separará del ágape de Cristo?
nada de lo que a continuación vamos a ver nos se podrá separar del ágape de Cristo. Todo esto que vamos a ver son matices del sufrimiento en el cuerpo de debilidad del cual ya hicimos referencia. Son agresores que atacan a los hijos de Dios. Pero el amor, el ágape al que hace referencia este versículo, es dándonos a entender que si el mismo Jesús ministró ágape divino en medio de sus sufrimientos, ese mismo ágape divino está a favor nuestro en medio de nuestros sufrimientos. Entonces, ¿qué tanto es que ahora nosotros le correspondamos a Él con el mismo ágape? Por eso el versículo 28 dice, a los que aman a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él, Pablo, empieza a enumerar. Primero, tribulación. Es decir, en cualquier esfera, aún ese sufrimiento continuo en cualquier área que nos hace ser personas en medio de tribulaciones. Pablo dice, la tribulación no nos podrá separar del amor de Cristo. Angustia. Porque la angustia se viene a manifestar en lo emotivo, en lo psicológico, cuando estamos bajo mucha presión. Entonces Pablo dice, ni la tribulación ni la angustia nos podrá separar del amor de Cristo. Y lo interesante es que en el versículo 35 habla de quién nos separará del amor de Cristo y empieza a enumerar cosas, porque estas cosas pueden ser hechas por quiénes. Y avanza, o persecución es aquella generada por los seres humanos caídos como tal, o los seres humanos nacidos de nuevo sin mente renovada, que lo único que los diferencia en cuanto a su compromiso del pagano es el pececito que tiene en la puerta, en la bicicleta o en el vehículo, no más. Pero se pueden convertir en persecutores también, pero aún va más allá, pensemos en las tinieblas mismas. Entonces, no nos puede separar del amor de Cristo ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución o el hambre. Porque aquí estamos hablando físicamente de la ausencia de alimento total o parcial. No, es que tengo mucha hambre, entonces eso me separó del amor de Cristo. Perdóname, así no es. Porque ya se nos dio la explicación de que el propósito de Dios es validado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que intercede ante el Padre con gemidos indecibles, para que el que conoce la voluntad del Padre, entonces interceda por nosotros aún en esos momentos conforme a esa voluntad, no conforme a la situación de sufrimiento que estemos viviendo. O desnudez es sin aquello necesario para cubrir el cuerpo o para habitar dignamente cuando no hay techo en el cual nos podamos abrigar. Y avanza. O peligro. Es que la inseguridad misma es el pan de cada día en el sistema caído del mundo. Ni la persona que se cree más segura en el sistema del mundo puede decirse segura. ¿Por qué? Porque el sistema está caído y por lo tanto genera peligros e inseguridad. A nosotros, esos peligros no nos podrán separar del amor de Cristo. O espada, dice el apóstol Pablo, es esos ataques reales en contra de la integridad física que nos causan lesiones o heridas o la misma muerte biológica. Pablo ya nos enumeró muchas cosas similares. ¿Por qué? Porque recuerda que Pablo una vez lo apedrearon, pero esos dolores físicos que le ocasionaron, esos castigos, nunca lo apartaron del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero es que Pablo no nos quiere dejar ahí en medio de una nebulosa de experiencias o de sentimientos o de emociones personales. Él se afianza en las Sagradas Escrituras.
Por eso él dice en el versículo 36, como está escrito. El apóstol Pablo no nos está inventando algo que él no haya vivido. Antes de ir al Antiguo Testamento, en ese como está escrito, permitámonos leer para afianzar nuestro juicio, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11 aproximadamente. Pablo dice en su segunda carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, algo a lo cual él hizo referencia en el capítulo 8 que estamos viendo de Romanos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pues esto va dirigido a aquellas personas que dicen, ay, es que usted no sabe lo que me pasó a mí, ay, si yo le contara. No, ante ese ay, si yo le contara, yo le suplicaría que usted mirara lo que yo le estoy contando. Entonces dice, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, le recuerda Pablo a los de Corinto. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así, como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué interesante, para cualquier clase de aflicciones en plural, hay una sola consolación en singular, que es la que viene de Dios. Porque, hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, la biológica. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. La fe de Pablo iba mucho más allá. El cual, Dios, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, y ahí hace referencia a la eterna, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Si quieres ver un poco más de esto, puedes ir al backup de 2 de Corintios que ya miramos y renovar un poco el entendimiento recordando. En la misma segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el apóstol dice, a partir del versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, como dice el Salmo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Promesas hechas en este cuerpo mortal para cuando nos veamos en el inmortal.
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, nuevamente el ágape, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo físico mortal, el interior no obstante se renueva de día en día, el hombre interior. Porque esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hablando de la manifestación de Jesús en su retorno. Y este versículo, que es tremendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y podríamos quedarnos ahí horas, pero no lo vamos a hacer. Entonces, refiriéndose a esto, podemos entender a lo que el apóstol Pablo nos está animando cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No, Señor. Pablo puede decirnos, por experiencia propia, que nada de eso lo separa a uno del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es su propósito, el del Padre. Ahora sí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso lo saca Pablo del Salmo 44. Somos contados como ovejas de matadero, del versículo 2 de ese Salmo. Y ahora sí viene a asemerar con toda su fuerza Pablo como aquel que va a concluir algo espectacular. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa expresión, más que vencedores, es que este versículo es súper importante por todos los lados. Veamos hasta dónde nos permite ver el Espíritu Santo. Más que vencedores acá significa excesivamente victoriosos. Es decir, nos pueden quitar todo, pero nunca nos podrán quitar el ágape que Dios el Padre ha entregado en Cristo Jesús. Por eso este versículo es glorioso. Dice: antes, en todas estas cosas, las que acabamos de enumerar y las que va a enumerar a continuación, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No pude escapar a la definición que William M. Greathouse dice, quiero citarlo textualmente y ser fiel al pensamiento de este hombre de Dios. Él dijo: el Evangelio es un mensaje de triunfo. La vida en el Espíritu Santo ya no es esa oscilación miserable entre la victoria y la derrota que caracteriza la condición del hombre bajo la ley. Es una vida victoriosa. Pablo usa aquí una expresión fuerte y que no puede traducirse. Lo que Pablo está diciendo literalmente es que somos excesivamente victoriosos. El gozo de la victoria es la señal de la vida en el Espíritu, en la misma manera en que la pecaminosidad miserable es la marca del legalismo. Es cierto que todo aquel que verdaderamente le pertenece a Cristo nunca deja los gemidos en tanto que viva en esta tierra, pero sí deja la quejumbre y la ansiedad. Y concluye diciendo: la nota de victoria es la marca visible de todos aquellos que están unidos al victorioso. Cierro las comillas. Esto me lleva a recordar un cántico antiguo que dice más o menos así: el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. Pero debemos avanzar. Pablo dice, ahora, después de este
afianzamiento que nos ha dado el Espíritu Santo a través de Él. En el versículo 38 se levanta y dice, por lo cual estoy seguro de que, ojo pues, Pablo aquí me está diciendo estoy seguro. No es algo que solamente le contaron. Y de igual manera, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que usted y yo no vivamos de algo que nos contaron, o de algo que se imaginaron o nosotros nos imaginamos, o de algo que viven otros. No. Pablo lo que quiere es que esto sea íntimo, sea personal, que lo vivamos en la gloriosa comunión que por el Espíritu Santo podemos tener con Dios Padre, Dios Hijo. Ahora, todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a ver y todo lo que hemos visto, no se nos puede olvidar, por favor, no se nos puede olvidar. Es por Cristo en nosotros que tenemos la seguridad en medio de todas estas cosas. Aquí quiero afianzar algo, amigos y amigas. No es solo para Pablo, que escribió estos versículos guiado por el Espíritu Santo, esta experiencia personal. No. O para unos pocos, no. Es para todos los que presumimos de ser hijos e hijas de Dios. Sin más ni menos. Entonces, Pablo a continuación nos enuncia una serie de asuntos que, permítame expresarlo así, por lo general, abruman a las personas no nacidas de nuevo, que viven en el paganismo, o que siguen, y me da tristeza reconocerlo, abrumando a aquellos nacidos de nuevo que no renuevan el entendimiento y siguen viviendo como veletas dependiendo de las circunstancias que los rodeen. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. ¿Por qué, Freddy? ¿Por qué ni la muerte? Pues porque sabemos que está vencida. ¿De verdad está vencida, Freddy? Hombre, no me salga con eso. Pero si quiere, repase 1 Corintios capítulo 15. Ni la vida, porque los afanes en cualquiera de sus manifestaciones, porque la vida nos puede afanar en la abundancia, como dijo el Señor Jesús cuando habla acerca de la calidad de los terrenos donde cae la palabra, o por la escasez, o porque me falta todo. Entonces por eso Pablo dice, ni la muerte ni la vida. Pablo está seguro de que eso que estoy mencionando, además agrega, ni ángeles, porque de pronto el ser humano puede temerles a los ángeles caídos que los clasificamos entre los malos, o se vaya al otro extremo a adorar a los que no han caído y postrarse ante los buenos. O que nos hacen perder a los seres humanos en cuentos de viejas, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Ni principados, hablando de los gobiernos en lo celeste, sean buenos o caídos. Ni potestades, igual, hablando de gobiernos en lo celeste, sean de los que permanecieron en su dignidad o de los que cayeron. O inclusive, en estos últimos podemos incluir a los gobiernos humanos y a las potestades humanas. Entonces Pablo lo que me está diciendo es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. John, mire, yo tengo eso muy claro, pero a mí lo que me aflige es el presente. Me mantengo dubitando. La condición actual es la que me aflige. Pablo dice, ni lo presente, ni lo porvenir. No, a mí lo que me asusta es lo que viene. Lo temporal por venir, tampoco. Y es que de lo que te estoy hablando es de cosas muy altas, John, que son las que, pues aún lo que está por encima de nuestra esfera de acción, que Pablo lo resume, ni lo alto nos puede separar de ese amor, ni lo profundo, porque es que además, John, de lo que yo te estoy hablando son cosas muy enterradas, muy ocultas, muy arcanas, muy secretas, a las cuales solo tienen poco acceso algunos. No. Pablo dice, ni lo profundo, ni esas cosas ocultas, secretas, escondidas de nuestro alcance. Y Pablo termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada. Ya nos habló de que ni el Creador, el Padre, ni el Señor Jesús, el Cristo,
Y yo me atrevería a animarme a incluir ni el Espíritu Santo, que es Dios, porque ya vimos en este mismo capítulo que intercede por nosotros. Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada. Porque usted dirá, no, es que está bien, el Creador está por nuestro favor, pero ¿y las criaturas? Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada. John, es que usted no conoce la cantidad de gente que a mí me está persiguiendo, ni ninguna otra cosa creada. John, es que usted no sabe lo poderosa que es esa persona, el poder que despliega, mejor dicho, es como Atila, donde pisa no vuelve a crecer la hierba, ni ninguna otra cosa creada. John, es que son unos animales fabulosos, extraordinarios, mejor dicho, el mismo Leviatán, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué? Dice, nos podrá separar nuevamente del amor de Dios, el Padre, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué versículo! ¿Y qué final? Quiero leerlo desde el principio. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Recuerde, excesivamente victoriosos por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Permítenos, Señor, pasar de una fe simple a una fe real, puesta en ti, que nos lleva a entender que hay un propósito eterno de tu parte en el cual nos has invitado a movernos en Cristo Jesús. Gracias a la función espectacularmente gloriosa de la persona del Espíritu Santo que nos hace entender estas cosas y enrutarnos entonces al viaje de la eternidad sin permitirnos distraer en estas cosas temporales, porque lo que nos aguardan son las eternas. A ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén.